la reglamentación de la modalidad de acceso abierto, el Open Access, ¿no es cierto? Hemos tenido una primera charla con una mirada general sobre América Latina, que fue hace unas semanas. Tuvimos una segunda hace 2 semanas en la que escuchábamos la voz de 2 operadores, públicos y privados, y cómo veían, cómo se preparaban para este nuevo escenario. Y hoy es la tercera y última, en el que hemos tratado de mirar un poco la perspectiva de la carga de los usuarios, ¿no? Y tenemos para eso 2 expositores que me parece que van a ser interesantísimos, ¿no? Primero, Alejandro Barroso, que es un ingeniero altamente especializado en estos temas, que ha visto el problema desde muchas perspectivas, y Gustavo Santiago, que es de la empresa Ledesma, un usuario realmente importante del ferrocarril. Alejandro Barroso va a comenzar con la primera presentación, después le sigue Gustavo, y tras eso, yo como moderador, digamos, voy a tomar las preguntas que surjan del público y alguna otra inquietud que aparezca, para completar a través del diálogo y de las preguntas con los expositores y ampliar algunos temas. La idea es terminar el cuarto, 7:20, no hacer una cosa más larga que eso. Entonces, comenzamos con Alejandro, les decía, él es ingeniero civil, tiene como 30 años de experiencia ferroviaria, y yo creo que una de las cosas más destacables es que ha visto el tema desde muchas perspectivas, desde como operador, estuvo muchos años como central argentino, ha trabajado en ente regulador desde el Estado, en la academia, es profesor en la Universidad Nacional de Rosario, y también asesorando incluso a empresas tanto cargadoras como que quieren también analizar y ver la perspectiva de integrarse como nuevos operadores, así que me parece que nos puede dar una visión muy rica del mercado. Entonces, Alejandro, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias por esta introducción, José. Un gusto de poder participar en estas jornadas. Veo a muchos amigos en la lista de los participantes, así que es un gusto también volver a verlos. Y bueno, voy a dar comienzo a la presentación. Bien, bueno, la jornada de hoy nos llama a hablar del Open Access, del sistema ferroviario de cargas, de su actualidad y las perspectivas. Esto empezó por el final, perdón, algo pasó. Así que bueno, como decía, es un honor, un gusto poder participar. Si hablamos de la actualidad del transporte ferroviario, tenemos que partir de un hecho fundamental, de una premisa que es cuál es la participación y dónde estamos parados con respecto al transporte ferroviario dentro del cabotaje terrestre nacional. Desde hace años estamos en el orden del transportando por ferrocarril el 4% del total transportado nacional, y siendo este un valor que realmente es mínimo respecto a las potencialidades. Hoy por hoy, si nos comparamos con otros países como Brasil, Alemania, Estados Unidos, que están en el orden del 30%, estamos muy alejados. Justo es decir también que en algunos casos, como el de Brasil, nos estamos comparando con ferrocarriles que tienen una gran participación de transporte minero ferroso, lo cual sabemos que estos tráficos en realidad son netamente ferroviarios de gran escala, pero si consideramos los ferrocarriles que excluimos de este listado, los ferrocarriles mineros, vemos igual que el transporte ferroviario en Brasil es 3 o 4 veces mayor que nuestro. Y bueno, repasando la evolución del transporte ferroviario en los últimos 6 años, en el periodo 2015-2020, vemos que el sistema ferroviario argentino está transportando alrededor de 20 millones de toneladas. Las cargas transportadas por el ferrocarril Belgrano han tenido un crecimiento. Como sabemos, se ha iniciado un periodo hace unos cuantos años de mucha inversión, y el Belgrano, bueno, está haciendo uso eficiente de esos recursos y logrando un gran crecimiento. De cualquier manera, este crecimiento del Belgrano evidentemente se ve degradado por la caída de otros tráficos que se estaban desarrollando. Y
Y bueno, un poco la pregunta es que nos hacemos por qué no transportamos más. Y si vemos el total de las cargas transportadas, alrededor del 60% de los productos que transportamos son producciones agrícolas. Posiblemente una duda es, bueno, ¿cómo estamos respecto a la capacidad de transporte de la producción agrícola? ¿Podríamos transportar más de nuestro principal producto? Y acá podemos ver la evolución, a la izquierda, en la gráfica de la izquierda, de cómo fue la evolución del transporte, del crecimiento de las producciones nacionales y las exportaciones nacionales de granos, subproductos y aceites. Y también tenemos graficada fue la evolución del ferrocarril en ese tiempo. Como podemos ver, creció, pero de ninguna manera el ferrocarril pudo adaptarse a este crecimiento de la demanda. Conste que este no fue un crecimiento abrupto, sino que fue sostenido en un lapso de 25 años. Por lo tanto, no tuvimos la capacidad o las condiciones necesarias para lograr que el ferrocarril pueda crecer al menos al mismo ritmo que nuestra producción agrícola nacional. Si tomamos la producción media de los últimos 5 años, periodo 2015-2020, podemos ver que las producciones de maíz, trigo y soja en promedio alcanzaron 118 millones de toneladas y el transporte ferroviario actual se encuentra del 2020 en 14,4 millones de toneladas de estos productos, agregó incluyendo subproductos de aceites. Esto es que hoy por hoy la participación del ferrocarril está en el orden del 12% del total transportado de estos productos. Podría ocurrir también de que, bueno, que estos tráficos no son captables. Es decir, que los nuevos incrementos de carga obedecieran a una situación que no fueran cargas captables por el ferrocarril. En este caso, nosotros hemos hecho un estudio en base a las producciones departamentales de toda la República Argentina. En este estudio no incluimos el ferrocarril mesopotámico porque tiene en el aspecto de carga de granos una gran competencia por la hidrovía y camión, por una cuestión estructural y vinculaciones a los puertos de Rosario. Y estos estudios nos arrojaron que, considerando que de estas zonas de captación determinadas en función de costos de transporte, los cuales consideran también la transferencia necesaria que tiene el ferrocarril a diferencia del camión para poder cargar a los trenes, reduciendo estos volúmenes en un 50%, inclusive por cuestiones que tienen que ver por la modalidad de comercialización. La potencialidad del sistema ferroviario estaría en el orden del 25%. Esto no es un número exacto, pero sí entendemos que es una magnitud bastante adecuada porque responde al análisis que le comentábamos. Esto nos hace ver que en realidad sí hay potencial de captación, sí están las cargas en puntos que son captables económicamente por el ferrocarril, pero no se ha podido lograr. Con respecto al crecimiento de otras cargas, hay dos estudios, un estudio o el crecimiento integral, la potencialidad del sistema, o un estudio desarrollado por la Dirección Nacional de Planificación de Transporte hace unos años, y también hay un estudio que desarrolló para el Ministerio de Transporte una consultora Bain, las cuales nos permiten decir o evaluar que la potencialidad del sistema estaría en el orden de los 100 millones de toneladas. No podría discutirse si 100 millones son el valor adecuado, si hay que replantearlo, ajustarlo, pero lo que está muy claro, es que hay potencial para crecer en otras cargas. Una de las dudas es, bueno, es la infraestructura la que está afectando, digamos, el factor por el cual no crecemos en la infraestructura. Y la verdad es que, si bien tenemos una infraestructura que, como podemos ver en esta gráfica, de estado de vida sobre GIS que hemos desarrollado, solamente un 10% de la red actualmente se encuentra en estado bueno, un 20% regular, un 54%, perdón, un 20% en estado bueno, un 54% regular y un 15% en estado malo. No sería esta la causa. La estructura está envejecida, como sabemos hay que renovarla, pero la capacidad del sistema todavía podría, con el actual sistema se podría transportar mucho más, sobre todo desarrollando tareas de mantenimiento adecuado en los distintos corredores. Sí hay un factor que es importante porque podríamos pensar, bueno, ¿por qué no se desarrollaron o no se
realizaron inversiones de infraestructura antes. Y bueno, tenemos un problema estructural. El problema estructural es que tenemos muy baja densidad de tráfico por kilómetros. Estas densidades, como pueden ver en la imagen de la derecha, son muy bajas respecto a otras comparaciones que podemos hacer. Algunas no son comparaciones aptas, por ejemplo, los ferrocarriles Class 1 de Estados Unidos, pero bueno, vale mencionarlos, simplemente para tener idea de magnitud. ¿Sí? Lo que ocurre es que con estas densidades de tráfico no son amortizables las inversiones en renovación de infraestructura o construcción de nuevas infraestructuras. Esto en principio, ¿qué nos dice? Que bueno, que si queremos lograr un sistema sustentable, el ferrocarril tiene que crecer y mucho. Tiene que poder duplicar o quintuplicar en un plazo razonable los volúmenes transportados por kilómetro de vía. Otra de las cuestiones es, y me refiero en este caso a grano, dando continuidad a lo anterior, tenemos, ¿qué pasa con las instalaciones? Porque bueno, el ferrocarril necesita originar y derivar cargas desde instalaciones que tengan justamente un desvío ferroviario o instalaciones o vías ferroviarias para poder desarrollar esos procesos, ¿sí? O bien, en el caso de contenedores, que exista una buena estructura de centros de transferencia. En este caso de granos, como podemos ver, el sistema está desarrollado para el camión. En la imagen de la izquierda podemos ver en base de datos MAGIP cuáles son la cantidad de plantas de acopios existentes en el país, y en la derecha podemos ver qué plantas, según MAGIP, la idea es no entrar en detalles, cuáles son la cantidad de plantas que están sobre el sistema ferroviario. Y la verdad es que ya nos damos cuenta que la captación ferroviaria no puede ser muy alta, porque no tenemos buena cantidad de instalaciones. Por otra parte, también estas instalaciones, muchas de estas instalaciones que estamos viendo en esta imagen, son instalaciones ya vetustas, pensadas para un sistema ferroviario que ya no es más, no son desvíos eficientes, no cargan en pocas horas, y lo que se necesita es invertir fuertemente en el origen y destino de las cargas para poder transportar eficientemente y que esta eficiencia se traslade a los costos ferroviarios y por lo tanto a las tarifas de flete. En estas perspectivas, y resumidamente por lo acotado del tiempo que tenemos dos actores principales para desarrollar el futuro del sistema. Por un lado, el Estado Nacional, y por otro, no menos importante en estas circunstancias, el sector privado. El Estado Nacional está trabajando sobre 3 ejes. Uno es la implementación del Open Access, la reestructuración del sistema en función de la Ley 27132, ya promulgada en el año 2015, ya pasaron 6 años, en el cual estamos pensando cómo implementarlo. También el Estado Nacional debe hacerse cargo de los programas de renovación de inversión de infraestructura de vías, y también está desarrollando importantes programas de inversiones en locomotoras y vagones, bajo convenios y financiaciones con distintos acuerdos internacionales. Y por su parte también el Estado Nacional tiene una herramienta fundamental que se da en todos los sistemas, inclusive en los sistemas con Open Access, que es un ferrocarril estatal, el cual debe continuar con su senda de crecimiento y es muy importante para el desarrollo del transporte ferroviario nacional. Por parte del sector privado, como decíamos antes, es necesaria la participación y el desarrollo de nuevas inversiones e instalaciones de origen y destino a las cargas, sea el producto que sea. Pueden ser, digamos, de distinto tipo y con distintas características, pero es importantísimo que el sector privado invierta y confíe en el sistema ferroviario para que podamos crecer, y como dijimos, crecer vertiginosamente. Hay también un compromiso que debe asumir el sector privado en tener una participación activa en todas las propuestas de desarrollo de proyectos ferroviarios y propiciar la articulación público-privada para que el Estado se sume junto a los privados en el desarrollo de nuevas obras y nuevos emprendimientos, y por supuesto también una herramienta fundamental o una participación fundamental del sector privado es la conformación de nuevas empresas operadoras que incrementen la oferta de transporte, que mejoren la competitividad del sistema y que por supuesto también vayan incorporando nuevo material rodante. Con respecto a las perspectivas, una de las
puntos principales es qué se está haciendo en los programas de renovación de la infraestructura. Como dijimos, tenemos infraestructuras que tienen 50, 100 años, rieles de 100 años, de 75. Lamentablemente hay que renovarlo y el sistema, como decíamos, hoy por hoy no es autosustentable. Hay un importantísimo programa que está desarrollando el Estado Nacional desde el año 2012-2013, bajo distintos convenios, con distintas fuentes de financiación internacional, los convenios con CEMEC, el Grupo Chino, con CRCC, las inversiones que se han desarrollado a través del convenio con CAF. Estas inversiones que ya se encuentran en ejecución y hay un plan de continuidad también, alcanzan a un total de obras de 3.100 kilómetros aproximadamente de renovación y construcción de vías y obras de mejoramiento de 2.000 kilómetros. Estamos hablando que entre ambos aspectos y considerando una red principal estimada del orden de los 16.000 kilómetros, el 35% de la red ferroviaria está sometida o ha sido sometida a un proceso de mejoramiento. Lo que no está claro, estas son inversiones de mediano y largo plazo, falta un programa, no se conoce al menos, un programa de largo plazo de cómo va a continuar esto. Hay que dar toda la vuelta en la red principal, renovándola o mejorándola en algunos casos. Debemos pensar que estas inversiones son fundamentales, pero mientras tanto debemos pensar en inversiones menores que vayan permitiendo incrementar la capacidad de transporte, sectores puntuales, inversiones puntuales en sectores críticos que nos vayan permitiendo incrementar la capacidad. Por otra parte, y como muy buen ejemplo de lo que se puede desarrollar cuando el Estado y los privados se ponen de acuerdo y trabajan en conjunto, es el proyecto Timbúes. No tenemos mucho tiempo, es una obra, yo creo que emblemática. Se empezó en el 2013, iniciamos a pedido de las empresas de desarrollar cuáles podrían ser las alternativas. Hoy por hoy está construido el primer nuevo ramal luego de 75 años en Argentina, un ramal de 12 kilómetros, financiado y ejecutado con fondos de las empresas privadas. El Estado Nacional tuvo una gran participación construyendo la playa Oliveros, el ramal de enlace y un puente muy importante sobre el río Carcarañá. Las empresas pudimos desarrollar para las empresas proyectos muy eficientes, en los cuales tenemos capacidades operativas para operar con trenes de 75, 80 vagones en forma sin cortes, por supuesto, descargas de 1.400 toneladas hora, descargas múltiples con desvíos combinados y vías paralelas como el desvío a Kakov, con un desvío de 5 kilómetros por hora, o descargas que están previstas con nuevos sistemas automáticos de movimiento y descarga de vagones, como es el caso de Renova. El AGD también ha construido un desvío muy eficiente, también es un loop. Para lograr esto se tuvo que poner de acuerdo el Estado Nacional, la provincia, los privados, los distintos entes nacionales. ADIF ha sido fundamental, el Belgrano Cargas ha sido el motor que impulsó todo esto junto con las empresas. La provincia de Santa Fe sacó en tiempo récord una ley de expropiaciones, se expropiaron los terrenos vía la acción de las áreas respectivas, trabajó el Ministerio de Transporte de la provincia, transportar hidráulica de la provincia, que también se ve involucrada, vialidad de la provincia, bueno, toda una serie de entes que permitieron que hoy por hoy ya esté funcionando. En el caso de AGD la obra está realizada, en el caso del desvío conjunto a Cacofco, un desvío muy importante que tiene varios puentes en su recorrido por su extensión. Va a estar mañana, se va a ingresar el primer tren. En el caso de Renova está ejecutada la obra de vía, resta desarrollar las instalaciones internas para el transporte de descarga. Y bueno, comentado esto, y por supuesto que muy resumidamente, nos planteamos qué es lo que se espera en el nuevo sistema de Open Access. Y se espera que aparezca, digamos, que junto al Estado Nacional, que está haciendo un esfuerzo importante, aparezca el sector privado con inversiones en ingreso y destino de las cargas, que aparezcan nuevas operadoras para eficientizar el sistema, para que todo en conjunto y de esta forma el sistema se vuelva más confiable, que las pequeñas... Que haya competencia entre las operadoras, que prime la eficiencia, la optimización de recursos y que los fletes sean determinados en función de costos y no
y no respecto a un diferencial camión. Tenemos que lograr, vía el crecimiento y la capacidad de oferta de sistemas, una igualdad de competencia para que todos aquellos que produzcan los mismos productos puedan transportar. De esta forma, ¿sí?, aquellas, digamos, las mejoras que se logren con reducciones de flete van a poder ser transferidas al sector productivo, potenciando las economías regionales y las fuentes de originación de nuestras mercaderías. Sabemos que cuando no todos pueden acceder en el mercado, lo que define el valor de una mercadería es el de aquel que tiene los mayores costos y no el que tiene los menores costos. Por lo tanto, si queremos que estas transferencias económicas sean trasladadas a nuestra producción nacional para que nuestra producción sea competitiva, debemos considerar que tenemos que lograr la accesibilidad para todos, y eso se desarrolla con distintas opciones y con procesos de inversión como el que estamos manejando. Fundamentalmente, y repitiéndolo, lo antes dicho, necesitamos un incremento notable del transporte de cargas. Tenemos todas las particularidades como para que el ferrocarril pueda ser muy eficiente en Argentina, se están dando condiciones, el Estado está invirtiendo. Lo que no podemos hacer es dejar que las cosas queden como están, seguir transportando un 4 o 5% o un 7% de total transportado nacional y que dentro de 30 años o 40 años el sistema no sea sustentable porque no es amortizable por la baja circulación de trenes, y el Estado nuevamente deba volver a invertir. Tenemos todas las condiciones para hacer que esto se vuelva un sistema sustentable. Vemos los ejemplos de Brasil, donde hoy por hoy, Brasil están renovando concesiones que se comprometen a hacer inversiones de miles de millones de dólares en 5 años. Bueno, eso lo da la estructura, eso lo da la masa, eso lo da el volumen en cuanto a la infraestructura, lo da el volumen de tráfico. Alejandro, estaríamos entrando en los últimos 5 minutitos. Bien, voy a pasar muy rápido simplemente para comentar cómo de alguna manera se desarrolló en Europa la reestructuración del sistema. Se desarrollaron dentro de las empresas sus unidades de negocios, con una unidad de negocio principal de infraestructura, operación ferroviaria, talleres y otra unidad de negocios de mantenimiento que actuaban como clientes internos. Esto permitió organizar internamente la competencia. La unidad de negocio de infraestructura, que tiene mantenimiento de infraestructura, control de trenes y bases operativas de tráfico, finalmente se transformó en lo que es en España la DIF, en lo que es Argentina, lo que tendría que asumir la DIF, que hoy por hoy está asumiendo Belgrano. Esta sí es una estructura de altos costos fijos y cuyo único ingreso son los cánones de circulación. P por Q, o necesitamos grandes cargas o grandes tarifas. Si aplicamos grandes tarifas, el sistema ferroviario no se va a desarrollar. Por lo tanto, la única opción es crecer. Con respecto a las operadoras ferroviarias, simplemente decir que estas operadoras consideremos que no son ferrocarriles verticalmente integrados, son estructuras ágiles, flexibles, de reducidos costos. Por lo tanto, una competencia entre operadoras no debe pensarse con la misma lógica de competencia entre dos ferrocarriles verticalmente integrados. No hay costos fijos, salvo los lógicos, están descritos en la pantalla, no tengo mucho tiempo, pero de alguna manera son estructuras flexibles y muy aptas para aplicar, para que puedan competir entre ellas. Finalmente, tratando de cerrar, y un poco hubo una presentación del presidente de Trenes Argentinos Cargas en USAM, en esta misma una jornada anterior. Es lo que se está definiendo como un sistema de implementación de transición al Open Access. Tiene algunos puntos. En principio, lo que se menciona es que Trenes Argentinos va a tomar la infraestructura concesionada, la gestión de control de los trenes, los bienes material rodante. Esto lo ejecutaría por delegación del IFSE, que para esta etapa de transición se llamará concursos integrales para la operación asociadas con Trenes Argentinos al vencimiento de cada concesión, donde podrían participar de esta licitación o concurso los operadores que estén habilitados,
que el material rodante será paquete cerrado, es decir, que todo el material rodante de la concesión que venza junto con los programas de transporte se licitarían o se entregarían a quien gane este paquete. Quienes ganen este paquete también tendrán exclusividad comercial sobre el plan presentado y prioridad ante nuevas demandas, y en segundo lugar, la prioridad estaría en TAC. Respecto al canon de circulación y al material rodante, este sería alquilado vía un valor de flete. Estos son aspectos, bueno, normales, digamos, donde el Estado está alquilaría el material rodante y se establecería, son valores fijos, y los va a tener que aprobar el Ministerio de Transporte bajo propuesta de Trenes Argentinos Cargas. Y con respecto a estos anuncios, y creo que esto es muy relevante, restan definiciones, no tenemos todos los detalles, normalmente pueden ser muy relevantes, pero la interpretación primaria que uno está haciendo de esto sería la siguiente. Se va a licitar la operación al vencimiento de cada una de las concesiones, se va a licitar en forma integral, en paquete y con exclusividad comercial el transporte de esa red. La pregunta es, ¿podría una nueva operadora que se inicia competir con los actuales concesionarios transformados en operadores? Pareciera que no, pareciera que es voto cantado. Bajo este esquema, ¿se podrían esperar mejores resultados que los actuales? ¿En qué se fundamentaría, digamos? ¿Se va a potenciar o con estas condiciones, cómo se va a potenciar la confiabilidad y el desarrollo de inversiones e instalaciones privadas? Algo que cambie la situación actual, pero drásticamente. Se prevé, por otro lado, que anularía parte de lo que comentamos antes, que puedan ingresar nuevos operadores al sistema con sus nuevos planes de negocios. Una cuestión temporal también importante de definir es cuánto duraría esta transición al Open Access. Digamos, se supone que una traducción tiene que durar pocos años. De base, las concesiones vencen a mitad, FEPSA con la extensión a mitad del año que viene, la de Nuevo Central Argentino a fin de año, y a principios del 2023 Ferrosur. Así que, como mínimo, ese es el proceso. Está pensando, bueno, la pregunta es, ¿cuántos años? ¿Es una transición? Una consulta simplemente técnica es, bueno, como en Europa se realizaron los ferrocarriles unidades de negocios, ¿lo hará Trenes Argentinos? Estamos hablando de organizaciones administrativas. ¿Podrá Trenes Argentinos evaluar su propia gestión y también el impacto de cánones y alquileres propuestos? Y otra cuestión que tiene que ver con el incremento de la capacidad del sistema o cualquier inconveniente que pueda haber en capacidad. En Europa, los ferrocarriles, bajo el sistema de Open Access, las administradoras de infraestructura, llevan un seguimiento, determinan la capacidad de rutas de forma técnico-práctica, y después se hace un seguimiento de la ocupación, y cuando la ocupación del sistema llega al 80%, se priorizan inversiones, se priorizan soluciones puntuales para eliminar esos cuellos de botellas. A veces las soluciones son inversiones muy menores, pero bueno, esto también tiene que ver con la organización del futuro esquema. Tenemos preguntas, no está todo dicho, entendemos que todavía falta mucho para que el Estado termine de resolver esto. Así que bueno, gracias por la atención. Esta es la visión que tenemos del sistema, y bueno, espero no haberme extendido demasiado. Muchísimas gracias, Alejandro. No, la verdad que la puntualidad ha sido excelente, recuerda los trenes de principios del siglo XX. Así que, bueno, me pareció interesantísima la presentación, ya vendrán después seguramente algunos comentarios y preguntas, y yo creo que ya podríamos ir directamente tratando de ir montando la presentación de Gustavo. Simplemente a modo de introducción, Gustavo Santiago, él se desempeña como responsable de logística en Ledesma. Ledesma es un cargador ferroviario importante, tanto en el mercado interno como en exportaciones e importaciones. Ha desarrollado su carrera en la empresa, y yo creo que él nos puede dar una
perspectiva muy interesante desde el lado de las cargas, ¿no es cierto? O sea, como ven los cargadores, la cuestión ferroviaria, qué perspectivas pueden tener ante todos estos cambios del Open Access de lo que veníamos hablando. Así que, Gustavo, la palabra para vos. Bueno, gracias. ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, esto es un poco la agenda, contarles un poco qué hemos estado haciendo como cargadores y la necesidad que tenemos del desarrollo ferroviario, estando en Jujuy, en Libertador General San Martín, a 100 kilómetros de San Salvador, y entre 1.500 y 1.600 kilómetros de los grandes centros de consumo y los puertos. ¿Qué tipo de empresa, qué tipo de cargadores de Ledesma, qué proyectos de cargas ferroviarias estamos mirando hacia futuro, qué estamos haciendo para acompañar el desarrollo ferroviario que se viene sucediendo en los últimos años, aparentemente, al Estado, la aparición del Open Access y cómo lo vemos como una opción importante para el crecimiento de las cargas, y algunas mejoras que creemos que como cargadores y como opiniones de otros cargadores también que estamos en contacto, para que este Open Access funcione en el futuro. Bueno, Ledesma tiene su polo agroindustrial, como les decía, en la provincia de Jujuy. Nunca hemos abandonado las vías, ni en las peores épocas, ni cuando, digamos, pasó la SOE, dejó de existir y pasó a ser operada por el Estado. Siempre tuvimos expectativas de seguir utilizando el ferrocarril. Hace 20 años nos hemos venido juntando con muchos cargadores, digamos, tratando de impulsar el desarrollo, que hubiera inversión, contactando con funcionarios de distintos signos políticos, incluso entre competidores, con colegas también productores de azúcar. Y finalmente, bueno, apareció una opción en el año 2015, es el sistema del Open Access. Incluso hasta un grupo organizó un viaje a Europa para entender un poco de qué se trataba. Bélgica, España, Alemania, digamos, con sistemas mixtos, operadores privados y operadores estatales. Y bueno, este Open Access creemos que es una posibilidad de un cambio importante y un desarrollo exponencial de las cargas ferroviarias que tanto necesita el país para, digamos, desarrollar, extender las fronteras productivas y reducir los costos. Creemos que no se trata de competir con el camión, sino que complementarlo al sistema. Digamos, más de 500, 600 kilómetros debería ser con el tren, y complementarlo también con la hidrovía. Ledesma tiene una producción de azúcar y alcohol, bioetanol, está en el programa con el corte de las naftas del 12%, papel en base a fibra de caña de azúcar, y también jugos, especialmente, y fruta fresca. En su mayor parte se exporta a Europa en una ventana entre junio y septiembre. Es el único negocio estacional. El resto, digamos, por ejemplo, azúcar se refina durante todo el año, a diferencia de otros ingenios del país. Eso nos da cierta flexibilidad de poder llegar con el mix más adecuado a la siguiente zafra. Para que tengan una idea, Ledesma tiene entre el 17 y el 20% del mercado, o sea que hay muchos otros productores de azúcar que podrían también subirse a la vía y llegar a los puertos o a los centros de consumo. Tenemos aproximadamente, depende del año, más de 600.000 toneladas de carga hacia todo el país y a los puertos, con centros de distribución
en Córdoba, Rosario, Mendoza, Buenos Aires y Tucumán. Nosotros sufrimos durante la temporada alta de la producción, a partir de mayo y hasta octubre, digamos, una falta de transporte por el desequilibrio, digamos, que hay norte-sur, mucha producción en determinada época del año y no hay vuelta por falta de consumo en esa zona por escasa población. Bueno, Ledesma tiene una serie de productos que está tratando de desarrollar en mercados externos y por eso es muy importante para nosotros el desarrollo ferroviario para mejorar la eficiencia y reducir costos. Por ejemplo, una línea de resmas marca NAT, que también se vende en el mercado interno, pero estamos tratando de impulsar. Recientemente se ha comprado una cortadora de resmas nueva que se está instalando para dedicar a esta producción. Es 100% fibra de caña y 0 blanqueadores químicos. Digamos, va con las tendencias de la época. Mayoritariamente utilizamos el corredor Jujuy, Tucumán, Rosario, Buenos Aires, y estamos impulsando junto con otros cargadores de la UIA, como la Cámara Minera y con el Ferrocarril Belgrano, la reactivación de un ramal, digamos, de la Trocha Angosta, que va desde Deán, Funes a Mendoza. En nuestro caso nos permitiría exportar. Nosotros estamos exportando fuertemente a Chile, tanto azúcar como papel, y nos permitiría llegar a Mendoza y hacer ahí el cross-docking, digamos, a Santiago. Adicionalmente, también exportar desde Chile, por todos los problemas de las navieras y falta de contenedores, hay un traslado de parte de la exportación a través de Mendoza a Santiago de Chile y los puertos chilenos. Bueno, también hace poco tiempo, junto con el Belgrano, reactivamos despachos desde Tucumán con azúcares de terceros hacia Rosario y Buenos Aires. Y estamos desarrollando una serie de proyectos. Ya, digamos, cada vez que hay un proyecto nuevo en la compañía, pensamos en el ferrocarril, cosa que no pasaba años atrás, digamos, y queremos acompañar con inversiones ese desarrollo. Les voy a mostrar, bueno, esto es para que vean un poco el mapa, las distintas cargas hacia dónde transportamos. Estas son las producciones de distintos tipos de azúcar: mascabo, rubia, light, todo lo que es naranja Valencia, que Ledesma es el primer exportador argentino de este tipo de producto a Europa. Y esto es lo que les comentaba, la línea NAT. Digamos que tenemos esperanzas de aumentar fuertemente las exportaciones al exterior. Estamos buscando nuevos mercados. Por ahora hemos hecho algunas incursiones por Europa, pero tenemos esperanzas, digamos que es un muy buen producto. Les voy a mostrar algunas cargas, algunos proyectos que están relacionados con la carga ferroviaria. Ya hemos hecho inversiones en paletizadoras automáticas para ya no sacar mercadería a granel, digamos que bolsa de 50, bolsa de 25, que no está ya permitido y puede producir accidentes en nuestros operarios. Manejamos todo en máquina y, por supuesto, necesitamos vagones o material rodante acorde para evitar aforos. Hemos estado haciendo distintas pruebas junto con el Ferrocarril Belgrano, donde se han modificado en fabricaciones militares una serie de vagones para hacerlos todo puerta y poder aprovechar, digamos, la carga de un lado y del otro del vagón mecanizada y maximizar la carga aprovechando todo el espacio del vagón. También hemos ido a Brasil a ver algunas fábricas de vagones y ver
algunas ideas para evitar el movimiento de la carga o maximizarlo poniendo 2 pallets con un piso en intermedio. Bueno, hemos sacado unas cuantas ideas y estamos viendo de desarrollar, si no es a través de wagons, digamos a través de contenedores, que creemos que es una posibilidad a futuro de desarrollo de la carga. Hemos hecho pruebas con nuestros consultores de maximizar la carga de acuerdo a las medidas comerciales de nuestros pallets, y estamos viendo de comprar algunos prototipos y empezar a utilizarlos, y viendo, antes de incorporarlos, la posibilidad técnica de utilizarlos junto con los técnicos del ferrocarril. También hemos hecho algunas pruebas con vagones tolva para transportar azúcar crudo, ya que digamos, nosotros podríamos llegar directamente al puerto de Rosario, cosa que no era posible hasta hace pocos años. Faltaban ahí algunos kilómetros que se ha hecho una vitrocha, y hemos ingresado vagones chinos por su largo para ver si era posible nuestro desvío, y bueno, tenemos expectativa de poder seguir creciendo por ahí. Igual que con lo que es el alcohol, de poder intercambiar con productores de gasoil, que a su vez nos compran bioetanol. Son volúmenes importantes. Ledesma produce 100 millones de litros al año para el programa de bioetanol, y eso sería una gran oportunidad de transportarlo por el ferrocarril. Y por último, digamos, dado digamos, nosotros transportamos el último año unos 75.000 toneladas de azúcar, que es, digamos, un 25% de azúcar de nuestra producción. El resto se hace todo en camión. Entonces hemos hecho algunas pruebas llevando el camión abierto, dividido en 2 equipos, porque no podíamos llegar hasta Jujuy, no tenemos corredores habilitados. Pero bueno, a través de la UIA y el Departamento de Transporte estamos pidiendo la habilitación de algunos corredores hacia el norte, hacia Mendoza y en la zona de Santa Fe, donde faltan algunos pequeños tramos habilitar como para poder utilizar. Y sería un complemento del tren, pudiendo duplicar la carga con el mismo equipo, ¿no? De 28 a 52 toneladas de mercadería. Un poco un resumen de lo que estamos haciendo para acompañar este desarrollo ferroviario. Bueno, estamos renovando después de muchos años un desvío de más de 2 kilómetros desde la estación de Libertador, para acelerar todo lo que es el ingreso de vagones y la salida con los vagones cargados, y acelerar los tiempos de carga, que ayuda a todo el transit time de los vagones de carga general. Tenemos, como les decía, algún proyecto de inversión de material rodante. También hemos propuesto al ferrocarril mejoras importantes a los depósitos ferroviarios, a ayornarlos, pero hemos pedido, digamos, no que sean de 3 años, como es habitualmente, sino de plazos mayores para poder recuperar inversión. También operativamente tenemos reuniones con la gente de operaciones y comercial del Belgrano para tratar de coordinar y reducir los tiempos de carga y descarga y aprovechar el material rodante. Y como les decía, la prueba con vagones tolva, cargadero de bioetanol, y próximamente vamos a hacer un cargadero de productos electrolíticos, cuyo consumo seguramente va a ser las minas de litio de la zona, y también estamos pensando de poder hacer carga en ferrocarril con isotanques. Respecto del Open Access, lo vemos como una opción importante para el crecimiento. Hay una necesidad de crecimiento exponencial de las cargas,
no solamente de granos y minerales, sino de otras cargas que ayuden a la expansión de la frontera y reducir los costos para poder exportar. Hoy se ve más que nunca, digamos, con los problemas internacionales en el aumento de tarifa de la carga marítima, el costo argentino adicional nos pega bastante duro. Bueno, mejorar la eficiencia logística para esta reducción de costos, no solo para el mercado externo, sino también nosotros vendemos, para el mercado interno, vendemos todos productos de consumo masivo. También necesitamos una reducción en los tiempos de tránsito para aprovechar mejor el material rodante. Nosotros en nuestro caso no vamos por la línea de las hojas, sino vamos por la línea del azúcar, que se llamaba históricamente, Tucumán, Córdoba, Rosario, y los tiempos, si bien han mejorado, siguen siendo altos de tránsito. Por otro lado, lo escuché a Alejandro, digamos, nosotros nos gustaría que se generara una competencia entre distintos operadores para tener distintas alternativas de carga, incluso al Estado como operador alternativo también, ¿no? Como pasa en otros países. Creemos que definiendo reglas claras para el sistema, que se están empezando a definir, aunque todavía falta, seguramente aparecerán distintos operadores ferroviarios para cada corredor, ya sean operadores o cargadores u otros operadores internacionales que se interesen en el sistema. Creemos que si solo se separa la operación del mantenimiento de la inversión en infraestructura, que no es suficiente, digamos, para ese incremento importante en las cargas ferroviarias. Creemos que hay algunas mejoras que deberían instrumentarse, como promover y desarrollar desvíos ferroviarios para acercar el tren a los productores, y en los casos de productores más chicos, crear centros de transferencia intermodal, tal vez con los contenedores y el desarrollo de la carga en contenedores puede ser una posibilidad. Hay algunos lugares donde se habla, ¿no? En Güemes y en otros puntos donde se pueden instalar esos centros de transferencia. El desarrollo de carga en contenedores, desarrollo comercial, ¿no? Más agresivas en búsqueda de nuevos cargadores. Por supuesto que deben continuar con las inversiones en infraestructura como política de Estado. He escuchado a otros disertantes en semanas anteriores y sobre la antigüedad, digamos, de los terraplenes, de las vías, y es necesario seguir invirtiendo significativamente. Respecto de los inmuebles o depósitos ferroviarios, para poder lograr inversiones o mejoras, es necesario poder hacer contratos de mediano o largo plazo para el recupero de inversiones importantes. Y creemos que debería llevarse unificado, ¿no?, los contratos inmobiliarios con la operación, ya que van de la mano, como siempre ha sido. En los últimos años como que se toman como dos negocios diferentes, y la verdad que eso traba el desarrollo de la operación y la incorporación de nuevos cargadores, ¿no? Y por último, para los que hacemos carga general, necesitamos otro tipo de material rodante apto para mercadería paletizada, para maximizar la carga, y lo que sí tiene, digamos, una velocidad de carga y descarga muchísimo mayor que todo lo que es a granel. Bueno, hasta aquí lo que podíamos aportar. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Gustavo. Creo que ha sido muy útil desde varios puntos de vista. Fundamentalmente,
no siempre en la comunidad ferroviaria se analiza cómo piensan los clientes, ¿no es cierto? Cómo organizan su logística, cómo tienen que innovar, adecuarse a los mercados, etcétera. Así que en ese sentido me parece que ha sido sumamente interesante no solo contar lo que están haciendo, sino que todos puedan apreciar cómo se analizan, cómo se evalúan los temas, cómo se innova, etcétera. Bueno, tenemos preguntas diversas. Quisiera empezar con una que me queda una duda, tal vez más orientada hacia Alejandro Barroso, que es la siguiente, ¿no es cierto? ¿Cuál es, digamos, hay problemas de escala, hay economías de escala verdaderas en operadores ferroviarios que sean operadores puros? Es decir, ¿sería viable, por ejemplo, que hubiera muchos operadores pequeños o eso sería económicamente realmente como caro por los talleres, por las instalaciones necesarias, etcétera? Y solo sería más viable que hubiera unos pocos grandes, ¿no es cierto? O sea, ¿qué en tu conocimiento de los sistemas ferroviarios, qué te sugiere esta temática de las economías de escala de los operadores? Creo que las operadoras ferroviarias dentro de un sistema de Open Access son estructuras livianas, como mencionaba antes, de bajos costos fijos. No hay, digamos, el mayor costo fijo, lo que siempre decimos, bueno, si hay un ferrocarril que tiene que sostener la infraestructura, no la sostenga para otro, un poco está esa dicotomía, ¿no? El famoso tema de aparece un tercero que se lleva la crema. Acá no hay crema, acá hay todos operadores que compiten en similares condiciones, la estructura es liviana, adaptable a los tráficos que se desarrollan, por lo tanto, entiendo que por supuesto estamos hablando de sistemas ferroviarios, estamos hablando de volúmenes mínimos, pero no hay una escala muy relevante. En sistemas muy maduros, por ejemplo, nosotros estuvimos en Alemania, en una empresa ferroviaria, una operadora ferroviaria, Talmax, esto estuvimos hace unos años, y en realidad no lo estoy proponiendo para Argentina, no es ni siquiera el modelo, porque ellos tienen 30 años de Open Access, o cifra cercana, pero bueno, esta era una empresa de 25 personas. 25 personas que movilizaban 4 millones de toneladas, 2 de barcazas, 2 de transporte ferroviario. Contrataban, repito, no lo estoy proponiendo para acá, no es el momento, pero ellos contrataban directamente locomotora con maquinista y por otro lado contrataban vagones y organizaban el tráfico y desarrollaban el producto. Bueno, eso es un grado muy grande de maduración, pero bueno, volviendo a tu pregunta y tratando de ser concreto, no, hay una escala mínima que contemple una administración y demás, pero no necesariamente como operadores. Distinto estaríamos hablando si estamos hablando de un ferrocarril verticalmente integrado. Eso es otra historia. Sí. En este caso, porque justamente la escala se la lleva el Estado. El costo fijo, la complejidad del sostenimiento, se lo está llevando el Estado. Los operadores lo único que hacen es invertir en material rodante, si tienen un plan de negocio, con un plan de negocio detrás, que esa planilla Excel de amortizaciones se le justifique, se puede incorporar a partir de nuevos tráficos. El personal de conducción termina siendo de alguna manera un costo fijo una vez que uno desarrolló un tráfico en un corredor. Bueno, ya ahí tiene una responsabilidad de ciertos costos fijos, pero en realidad con un inicio variable, que es en tal corredor se opera o no se opera. Bueno, ahí aparecerá la necesidad de contar con conductores en ciertos lugares y demás, pero eso está respaldado por un plan de negocios. Por lo tanto, lo entiendo como variable a ese costo, ¿no? Ok. Hay uno de los asistentes hace una pregunta, lo voy a leer textualmente, creo que vale la pena, dice, ¿por qué la insistencia de mirar a Europa en lo relativo a cargas, cuando algunos países europeos hoy están pensando más en volver al sistema verticalmente integrado? O sea, es una pregunta un poco más filosófica, ¿no? Como ocurre en Estados Unidos, que es probablemente un país líder en materia de transporte ferroviario de cargas, es decir, desde el punto de vista, más allá que hoy ya está la ley y como estamos en este camino, ¿no es cierto? Hoy la realidad ferroviaria del mundo
muestra como que es una opción más favorable el Open Access o no? En principio no me consta que quieran volver en Europa, puede ser, tal vez no esté bien informado en algún caso. Lo que sí puedo decir es que si tuviéramos que optar y tuviéramos las condiciones adecuadas, y si estuviera al frente de una empresa ferroviaria, quiero un ferrocarril verticalmente integrado. Okay. Eso sí, ¿por qué? Porque, como decía los otros días, Bispo hablaba de la pelota, bueno, tenés la pelota pisada. Manejas todo lo que ocurre y tenés... Ahora bien, tuvimos ferrocarriles argentinos, tuvimos concesiones y estamos en un proceso en el cual evidentemente el ferrocarril no ha podido despegar de donde está. ¿Dónde está el mayor problema? Bueno, el problema está en que si estamos en Estados Unidos y hablamos de un ferrocarril Class 1, tiene suficiente volumen de tráfico en estación como para desarrollar su propio negocio, renovar su infraestructura, invertir y demás. Esas condiciones no están. ¿Sí? Entonces, entendemos que como tiene que haber un shock abrupto de inversiones y como entendemos que el Estado es el que tiene que administrar la infraestructura, en definitiva, haciendo todas las inversiones, tiene que invertir 15.000 o 20.000 millones de dólares, ¿sí? Entonces, un Estado que ejecute esas inversiones con un sistema que es perfectamente implementable en cuanto al uso de la infraestructura, porque en Europa está y funciona, ¿sí? Se pierde, es un poco más rígido en algún caso, pueden aparecer múltiples inversores, ¿sí? Porque si no, estamos, digamos, la realidad es que estamos en el 4% y tampoco nos fue mucho mejor antes, ¿sí? Y yo creo que tiene que ver con eso. Cuando uno desarrolla un negocio, como está en Brasil, produciéndose en Brasil, que se renuevan concesiones con contratos, compromisos de inversión de 1.000 millones de dólares en 5 años, bueno, el sistema sí ahí despega, porque quien invierte los 1.000 millones de dólares va a estar desesperado y tendrá un plan de negocio, supongo, atrás para recuperarlos, ¿sí? Pero ese nivel de inversiones hoy por hoy no son factibles. Ese punto se va a poder lograr una vez que tengamos un sistema sustentable. Y en ese momento podrá decidirse pasar a un sistema de concesiones. Y contamos con un Estado muy eficiente que lo termina absorbiendo, pero cuando ocurra eso, entendemos que es la mejor alternativa. Sí, hay dos preguntas también del público que me gustaría hacerle a Gustavo Santiago, que son las siguientes. Primero, el tema de los bitrenes, que fue muy oportuno ponerlo en la presentación, ¿no? ¿Y cuán atractivo es realmente? ¿Puede ser un sustituto del ferrocarril en una proporción importante o solo marginalmente? Y la segunda, en sus experiencias de tratar de usar el ferrocarril y mucho vínculo con las provincias, ¿no es cierto?, que son actores importantes para facilitar nuevas instalaciones, etc. ¿Las provincias realmente ayudan con el desarrollo ferroviario o no tienen una actitud muy proactiva? Y respecto del ferrocarril, yo creo, de los bitrenes, entiendo que tal vez no sirva para todos los productos y que podría ser un complemento para tratar de reducir costos y hay que encontrarle, digamos, un ida y vuelta, ¿no? Es un equipo costoso y no puede, digamos, viajar vacío ni estar parado mucho tiempo. Por eso, por el momento, y entiendo que sería un porcentaje no demasiado grande de las cargas. Pero en los casos que se pueda, creo que hay que aprovecharlo porque es una reducción de costos importante. Más ahora que hay algún acuerdo con el tema con el sindicato, ¿no? Por el tema del chofer de un bitren. Sí. Yo creo que hay que seguir empujando y tratar de utilizarlo en algunos corredores donde tenga ida y vuelta. Okay. Respecto de las provincias, no hay mucho apoyo, al contrario, a veces se nos hace bastante complicado porque al no poder invertir en los depósitos antiguos ferroviarios por los plazos cortos, se nos hace muy difícil a veces poder habilitar o poner en los municipios, digamos, nos ponen muchas piedras, digamos, ¿no? O hacer algún cambio
en lo que es aguas, digamos, para subdividir. Bueno, todo es con mucho inconveniente. En general hay más colaboración del ferrocarril. El problema que si uno hace inversiones, después viene el Tribunal de Tasación cuando hay que renovar y dice, bueno, este depósito está bárbaro, está fenómeno, vale tanto. Entonces, si yo invierto y mejoro las instalaciones, cada vez pago más. Cuando la inversión la hice yo, ¿no? Es medio un contrasentido. Pero bueno, así estamos hoy. Antiguamente era distinto, ¿no? Cuando más transportabas, más barato era el inmueble que estaba al lado de la vía. Yo no lo viví, pero bueno, amigos que han estado muchos años en el ferrocarril me cuentan que era así. Ok. Hay una pregunta de uno de los asistentes que es en respecto a la necesidad o no de un shock de inversiones para poder realmente tener un crecimiento ferroviario importante. O sea, su duda ¿es necesario un shock masivo o con inversiones tal vez más pequeñas, actualizando con condiciones mínimas, sería suficiente para tener un crecimiento importante en los volúmenes transportados? Estás mudo, Alejandro. Perdón. Nosotros entendemos que hay un plan de renovaciones de vías que hay que continuarlo porque tenemos envejecidos. Ese es un plan que tiene un ritmo, con ese ritmo habrá que dar la vuelta finalmente en toda la red nacional. O en todos los ramales de la red nacional que sean interesantes. Mientras tanto, es posible el crecimiento actual. No nos olvidemos que es un proceso lento. Si hoy tuviéramos toda la red de infraestructura nacional renovada mágicamente y tuviéramos todos los vagones y locomotoras que necesitáramos, tampoco transportaríamos mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos que ir originando nuevos contratos, desarrollo de instalaciones en origen de las cargas, destino de las cargas. Ahí comentaba Gustavo, ellos están desarrollando programas para transportar por el ferrocarril y tienen una potencialidad, según veía, de 600.000 toneladas, creo que decía, o 800.000, no recuerdo, pero hoy transportan menos de 100. Si mañana le ponen todos los trenes, no puede transportar 800.000 toneladas, pese al interés, la vocación, el desarrollo. Bueno, eso lleva tiempo. Entonces, mientras se va creciendo en el sistema, ¿sí?, tanto en origen, se va mejorando la infraestructura, y para incrementar la capacidad actual, solo con pequeñas inversiones se puede hacer. Para eso es fundamental tener evaluado exactamente dónde están los inconvenientes e incrementarlos. Ok. Y bueno, ya vamos acercando al final. Quisiera hacer una última pregunta también de otro de los asistentes, que es la siguiente. Ya se va delineando, digamos, a un borrador y con muchas dudas, cómo podría ser ese camino hacia la implementación del Open Access. Un tema que no queda claro. ¿El acceso abierto va a ser en toda la red, incluida la red que hoy está bajo la jurisdicción de Belgrano Cargas y Logística, o solamente en la red que hoy tienen los concesionarios privados? ¿Va a haber acceso abierto en la trocha angosta también o solamente en la trocha ancha? Tal vez Alejandro sea el que esté más empapado en esta temática. Realmente no lo sé. No está definido, no está claro. No está claro cómo se desarrollaría. En principio, lo que se está hablando, la presentación de Daniel Bispo, presidente de Belgrano Cargas, se hablaron de los ramales, digamos, de las actuales concesiones que se van a licitar, no se mencionó. Ahora, no tengo claro, y es una de las preguntas que hacía, qué pasaría con la aparición de operadores que tengan planes de negocios para desarrollar sobre las redes de Belgrano. Si eso no está definido, no se está... Y lo mismo con otros operadores para el resto de la red, ¿no? Esa pregunta no tengo la respuesta. No la tenemos. Bueno, probablemente no exista la respuesta en este momento. Sí. Y Gustavo, una última pregunta para ir cerrando. En el caso de una empresa que es una usuaria intensa, real y potencial mucho más del ferrocarril,
ante un esquema de acceso abierto, ¿es tentador meterse en el negocio de operar o es más bien atractivo esperar que haya operadores motivados y terciarizar con ellos los servicios, contratarlos a ellos? Y me parece que primero hay que ver las condiciones, ¿no? y las reglas de juego. Antes de tener eso claramente, difícil decirlo. Si nosotros queremos invertir y si se dan las condiciones, veremos qué es lo mejor para poder aumentar nuestras cargas ferroviarias. Algunos proyectos tenemos con el ferrocarril, ¿no? De invertir en contenedores y en depósitos ferroviarios. Primero nos gustaría ver, ¿por qué no? Digamos. No sé, ¿por qué no? Ok, ahí queda entonces. Me parece que en ese punto estamos. Hoy por hoy todavía hay incógnitas para avanzar en los temas sí. que estamos. Si vos perdón, como último, si vos me das a decir, bueno, que me solucionan el problema y hay 2 o 3 operadores y que tengo la solución, y no es nuestro métier, pero si hay una opción de mejorar, nosotros analizamos todas las opciones. Como empresa analizamos todas las opciones para por donde estamos ubicados. Nosotros dependemos altamente del ferrocarril. Ok. Bueno, yo creo que ya estamos en los límites del tiempo que nos proponíamos. La verdad que les agradezco muchísimo a los dos expositores. Han hecho unas presentaciones que me parece que son tremendamente interesantes para los que seguimos estos temas. Creo que ya se ha acordado con ellos, después bajo un formato PDF son accesibles a quien la quiera ver. Y esta charla también ha sido grabada, después se la puede acceder a través de la página web del Instituto de Transporte de la Universidad Nacional de San Martín. Así que bueno, en nombre de este instituto, de esta universidad, les agradezco muchísimo nuevamente a los expositores y a todos los que estuvieron presentes. Creo que estos 3 eventos realmente han sido muy útiles para reflexionar y nos pone orgullosos como Universidad Nacional ayudar a eso, ¿no es cierto? A que se presenten posiciones, a que se pongan temas y en un contexto del mayor el respeto y confraternidad se pueda pensar y discutir los temas juntos, temas de verdadero interés nacional. Bueno, muchas gracias a todos y ya vamos cerrando entonces la sesión. Muchas gracias, José. No, muchas gracias.